$3. Mirad, a principios de 2025, esta era la cifra, el número que tenía todo el mercado de XRP en vilo. Simbolizaba, bueno, todo ese optimismo, toda esa expectación que había en torno al activo. Y todo esto justo antes de un año que, de verdad, lo iba a cambiar absolutamente todo. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a desgranar juntos la crónica de XRP en 2025. Y es que fue un año, fundamental. Un año que por fin trajo esa claridad que tanto se esperaba para uno de los activos, la verdad, más debatidos de todo el ecosistema. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues este va a ser nuestro viaje. Primero, ese rally inicial que vivía bajo una nube de incertidumbre legal. Luego nos meteremos a ver cómo Ripple, a pesar de todo, seguía construyendo su futuro. Llegaremos al punto clave, al clímax, con el veredicto judicial. A partir de ahí, exploraremos esa nueva realidad post-sentencia y para terminar, haremos un resumen de las grandes fuerzas que acabaron definiendo este año, que fue, sin duda, histórico. Venga, pues vamos al lío. Nos metemos de lleno en el primer acto. El primer trimestre de 2025 fue, una historia con dos caras muy distintas. Por un lado tenías un mercado totalmente eufórico y por el otro una espada de Damocles legal que estaba ahí a punto de caer. Y es que el año arrancó con una fuerza increíble. El precio se disparó y estaba ahí coqueteando otra vez con esa cifra mágica, ¿verdad? Los $3. ¿Y qué había detrás de todo esto? Pues era una mezcla explosiva, la verdad. Por un lado, muchísima actividad en la propia blockchain y por otro, ese run-run, ese murmullo cada vez más fuerte de que el dinero de las grandes instituciones estaba ya a puntito de entrar en juego. Ojo, y para entender bien todo el contexto, hay un concepto que tenemos que tener clarísimo, el escrow. A ver, esto es algo que pasa cada mes, de forma súper programada. Ripple libera 1.000 millones de XRP, no es ninguna sorpresa, ¿eh? Es un mecanismo totalmente predecible, pero claro, afecta la cantidad de XRP que hay en el mercado, y esto, como os podéis imaginar, siempre genera debate. Y es que aquí se ve la tensión del momento a la perfección. Era como tener dos fuerzas opuestas. Por un lado, un mercado totalmente alcista, con un optimismo que casi podías palpar, y por el otro, la sombra gigantesca del caso de la SEC contra Ripple. Una resolución que todo el mundo sentía que estaba al caer y que, tenía el poder de cambiarlo absolutamente todo. El resto del trimestre, pues siguió por esa misma línea de volatilidad. Después del subidón de enero, ¿qué pasó? Pues lo de siempre, llegaron las correcciones. Vimos que los grandes tenedores, las famosas ballenas, como que echaron el freno a la hora de comprar. Y empezó a surgir el debate. Se estaba por fin desmarcando XRP de los movimientos de Bitcoin, pero sobre todo lo que acaparaba todos los titulares eran las noticias sobre las negociaciones para, de una vez por todas, cerrar el caso con la SEC. Bueno, y mientras todo esto pasaba en los mercados, mientras todo el mundo especulaba, ¿qué hacía la empresa Ripple? Pues ellos, a lo suyo, centrados en ejecutar su plan estratégico. Vamos a verlo. El segundo trimestre nos mostró una Ripple que no paraba, estaba súper activa. En abril, boom, anuncian su expansión y nuevas ofertas para instituciones. En mayo, toda la expectación empieza a crecer de cara a su gran evento anual, el Swell. Y para rematar, en junio, anuncian programas piloto muy específicos para usar XRP en pagos transfronterizos. No pararon. Y de verdad, este contraste es la clave para entender ese momento. Porque mientras fuera, en los mercados, todo era incertidumbre legal, dentro de la empresa el enfoque era total, absoluto. Estaban a lo suyo. Cerrar alianzas, probar su tecnología con proyectos reales y, muy importante, hablar con reguladores de todo el mundo. Y con esto llegamos al tercer trimestre. El momento. El momento que, de verdad, todo el mundo estaba esperando. El punto de inflexión que iba a definir todo el año. Era la pregunta del millón, ¿no? La que llevaba años ahí, flotando en el aire, condicionándolo todo, cada movimiento del precio, cada decisión de inversión. Pues bien, por fin, esa pregunta iba a tener una respuesta. Y la respuesta llegó. Fue en agosto con una resolución definitiva, una sentencia que los medios no dudaron en calificar de histórica y que, por encima de cualquier otra cosa, trajo una palabra que era casi mágica para el ecosistema: claridad. Esto marcó un antes y un después, de verdad, en cómo se percibía el riesgo regulatorio. El efecto fue, inmediato y muy profundo. La reacción del mercado no fue solo que subiera el precio, fue mucho más. Fue un cambio en la propia naturaleza del activo. Toda esa volatilidad altísima que venía de la incertidumbre, de repente se desplomó y dio paso a un mercado mucho más estable. ¿Por qué? Porque el principal riesgo, el riesgo existencial, simplemente se había evaporado. Y claro, con esa luz verde regulatoria, Ripple pisó el acelerador a fondo. En septiembre, o sea, apenas un mes después de la sentencia, la compañía ya estaba en marcha.
anunciando adquisiciones estratégicas, lanzando nuevos productos pensados directamente para el mercado institucional. Vamos, que demostraron que tenían un plan perfectamente preparado y listo para ejecutar. Y esto nos lleva ya al último acto del año. La pregunta ahora era, ¿cómo se navega esta nueva realidad, ahora que ya hay claridad legal? Pues la respuesta fue clara. El enfoque se volvió, sin ninguna duda, institucional. Pero ojo que el último trimestre tuvo sus matices, no fue todo un camino de rosas. Aunque las noticias de la empresa eran muy buenas, en octubre vimos algunas correcciones en el precio. Luego toda la atención se fue a la conferencia Swell en noviembre. Y los análisis de la blockchain, los datos on-chain, mostraron algo bastante lógico, la verdad. Algunos de los que llevaban mucho tiempo aguantando, los holders a largo plazo, pues aprovecharon la subida para recoger beneficios. Normal. Y el evento Swell de 2025 fue la confirmación definitiva de que estábamos en una nueva era. Ya no era una simple conferencia de cripto, para nada. Allí se reunieron peces gordos del gobierno y de las finanzas tradicionales. La conversación había cambiado por completo. Ya no se discutía si la tecnología funcionaba, sino que la pregunta era ¿cómo y cuándo las grandes instituciones van a empezar a adoptarla a gran escala? Vale, perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Demos un paso atrás para tener la foto completa. Vamos a resumir cuáles fueron esas fuerzas clave que de verdad definieron el camino de XRP durante un año que fue, cuanto menos, intenso. Si tuviéramos que resumir la historia de 2025, podríamos hacerlo con estas 4 grandes fuerzas. La primera, sin duda, la regulación. El fin del caso de la SEC fue el catalizador que lo cambió absolutamente todo. La segunda, la demanda institucional. Se vio un aumento clarísimo de proyectos piloto y productos pensados para las grandes finanzas. Tercero, la oferta, que era predecible. Ese mecanismo mensual del escrow siguió siendo un factor constante que afectaba la liquidez. Y por último, la cuarta fuerza, la volatilidad y los tenedores. Esa dinámica, esa tensión entre los que iban a corto plazo y los que tenían una visión a largo plazo, fue lo que impulsó los grandes movimientos del precio. Así que 2025 terminó dándonos una respuesta muy importante, la de la claridad legal. Pero claro, como suele pasar, esa misma respuesta abre una nueva pregunta, una mucho más grande. Ahora que el principal obstáculo ya no está, la cuestión ya no es si XRP puede sobrevivir. La cuestión ahora es ¿hasta dónde puede llegar su adopción? ¿Cuál es esa próxima frontera? Y esa es la pregunta que de verdad definirá su futuro.